Metropolitan Radio presenta 6, 5, 4, 3, 2, 1. Comienza con Altura, un programa inteligente para mentes inquietas, con Lola Gracia. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a Con Altura, desde aquí, desde Metropolitan Radio, desde una torre que salta, la Torre Godoy, que es donde están los estudios de Metropolitan Radio, con una mujer hoy yo creo que muy interesante y que tiene cosas que contar, cosas que normalmente no ha contado, así que creo que va a ser una entrevista muy especial. Bienvenida, Carmen Taboada. Muchas gracias por la presentación, principalmente, pero... Muchas gracias por invitarme. Bueno, yo encantada, y ya sabes que tienes carta abierta para preguntarme todo aquello que te interese. Muy bien, Carmen. O que veas que puede ser interesante para Sí, Carmen hace muchos años, hace ya tiempo, hacía unos programas por televisión donde echaba las cartas. ¿No? Nunca eché las cartas. No, eras vidente. Vidente. Simplemente la gente te llamaba y tú decías lo que veías. Sí. Y realmente Carmen se equivoca poquísimo, por no decir nada. Así que tenía una faceta muy pública, porque en aquel era el momento de las televisiones por cable, que había un montón, los 806, estos teléfonos donde la gente llamaba. Que no los pude explotar. Tú no los pudiste explotar. Los tuve, pero los tuve que eliminar porque yo era incapaz de atender. Porque a lo mejor me llamaban y automáticamente yo contestaba inmediatamente y yo no se hacía minutos. Y ahí tú cobrabas por minuto. Claro, el truco de esto es que hay como varias fases hasta que llegan a ti. Y ya. Entonces ahí, claro, ahí es donde haces el dinero. Sí, si vas directamente y contestas, imposible. No, imposible. Mucha gente, la gente joven no sabrá de qué estamos hablando, porque esto han pasado varias décadas desde esta época de la televisión, también de la radio, porque también lo has hecho en radio, has colaborado con muchísimos programas de radio, incluso con Iker Jiménez en alguna ocasión. Sí, y Carmen, esto de ser vidente, de ver el futuro de los demás, ¿no resulta en algún momento agotador? No. Mira, ver lo que a uno le va a pasar es agotador. Cuando a lo mejor tú sueñas o vives una secuencia durmiendo y sabes que esa secuencia se te va a realizar, no sabes el por qué, porque en aquella época yo no sabía el por qué. Eso es agotador, pero cuanto más trabajo con la gente, mucho más energía tengo. Uh-huh. También conozco a personas que no han tenido esa facilidad. Yo cuando veo a una sanadora, a una curandera o curandero, y me dicen, es que me agoto, es que siento la enfermedad yo, uh-huh. Pues le digo, retírate porque eso no es bueno ni para ti ni para la persona que te va a ver. Y tal es así que yo he puesto a trabajar por lo menos a 12 personas, uh-huh. Porque les he visto cualidades, no como videntes, como echadores de cartas, ¿no? Uh-huh. Porque el vidente nace, no se hace. El que diga que el vidente se hace, no. Ahora, cuando ves una persona una tarotista, como era, que en Gloria esté y me vas a perdonar que la nombre, pero era una gran persona, una gran mujer, y fue la que me descubrió, que fue Adelina Sarasola. Uh-huh. Pues esa mujer era tarotista, pero era clavado lo que te decía. Yo no conocía las cartas del tarot, la española y punto. Uh-huh. Pero esa mujer era una gran tarotista, sin despreciar a nadie, pero eso era lo mejor que teníamos en Murcia. Uh-huh. Y allí, a donde esté, va mi enhorabuena para ella, mi amor, mi cariño, mi todo para ella. Pienso que se ayuda mucho a la gente desde un lugar como el tuyo. Sí se ayuda, sí. Se ayuda si la persona que estamos somos honestos, porque hay muchas ayudas que se dice que son ayudas y son mentiras, son para sacar los billetes, el uh-huh. dinero, ¿no?, de la persona. Entonces,
a mí me va una persona a mi casa y yo veo que esa persona, me ha pasado muchísimas veces, yo tengo una consulta, cuando fue esto mío, que fue tan inesperadamente problemático para mí, porque tuve que cerrar una pizzería, tuve que cerrar una academia de costura. ¿Te refieres al Cuando éxito empecé, que tuviste sí, en este campo? En este campo. Pues fue muy difícil para mí no tomar lo que me estaba dando Dios, porque yo digo, yo soy un medio en la tierra y punto, y nada más. Pero es difícil porque llegó un momento que yo tenía 2 niños, 10 y 12 años. Vaya. Tenía que... Unas edades complicadas también. No me venía la gente por una enfermedad, me venía la gente aprovechando que estaba enfermo para preguntarme su futuro o cómo le iba a ir hasta que yo me di cuenta y dije, no, yo no puedo sacrificar a mis hijos hasta la 1 de la mañana y 12 de la noche, que muchas veces se me daba esa hora, sin cobrar nada, y de dónde saco para criarlos, porque era yo sola para criar a mis hijos. Claro, es tu tiempo, era mi tiempo Entonces, y tu energía. Yo ya empecé a cobrar mi consulta y la sigo cobrando, por supuesto. Ahora, yo he tenido gente que se han adaptado, se han enganchado a los 806. Ya, hay mucha adicción. Sí, porque a lo mejor no te gusta mucho lo que te dicen la primera vez y o si te gusta o te engañan y tú sigues porque vas por ese camino, ¿no? Sí. Entonces yo he sacado a mucha gente de esa adicción sin cobrarles mi consulta. Porque cuando he visto un adicto a algo, pues eso es totalmente gratuito. Y yo he trabajado así. Hay que tener también tu ética en este campo, sobre todo que tratas con personas humanas. Tú dices que el vidente se nace, pero algún entrenamiento también habrá que tener, ¿no? ¿O no? No. Pero, por ejemplo, algunos rituales que tú conoces o tal, ¿quién te los ha enseñado? No, es tierra. Fíjate que mi primer caso tremendo fue conmigo misma. Yo estoy viva gracias a mí misma, ¿no? Entonces, pero le hice caso a aquella secuencia porque yo en Argentina, yo estuve muchos años en Argentina, perdí mi casa 2 veces. Yo había soñado eso, pero yo no lo había soñado, lo había vivido. Cuando descubrí que realmente no lo había vivido, lo había soñado. Entonces, claro, le hice mucho caso. Después ya vino otra faceta en mi vida en el año 69, que gracias a soñar lo que soñé, yo salvé mi vida. ¿No? Entonces de ahí ya me vine, ya estuve en Venezuela, tuve que salir de Argentina muy malamente. ¿Cuántos países has vivido? Bueno, mira, Argentina, Carmen. Uruguay, Chile, Colombia, Venezuela, España, Francia y Ecuador. Vaya tela. Pues sí te conoces casi toda Latinoamérica. No, pero sí también te digo que a donde yo he vivido, he hecho mi vida, Venezuela, Argentina y Uruguay. Y Colombia casi como en Venezuela. Porque tú eres de dónde exactamente, ¿dónde naciste, León, Carmen? Castilla la Vieja. Ah, que tú ya naciste en España. Claro, Castilla la Vieja, soy castellana. ¿Y has vuelto a León, al pueblo donde naciste? No, y quiero ir porque han ido todos mis hijos, mis nietos, parte de ellos, no todos, a conocer mi pueblo y yo no lo conozco. Entonces me dicen que es Ponferrada, yo nací en Ponferrada, muy famoso, una gran ciudad sí. de León. Y así. Y de todas las cosas, digamos, que has adivinado, imagino que en algún momento no te gusta dar ciertas noticias a las personas que tienes enfrente cuando eso es malo, ¿no? ¿Cómo se puede decir algo de una manera delicada o de una manera que pueda ayudar? A ver, mi pregunta es, ¿realmente está todo escrito o el ser humano puede hacer algo por cambiar las cosas? Según cómo sean las cosas. Mira, yo te voy a contar un caso que creo que te va a responder a lo que me estás preguntando. Vicente, que en Gloria esté, era un gran amigo mío, y su mujer y su gente, dueños de TDN. Éramos muy amigos, me ayudó muchísimo él y su mujer,
en los comienzos, porque a mí no me daban ningún crédito. Y esta persona fue fantástico. Entonces me manda a una persona que había sido empleada de él, pero que ahora trabaja, en ese momento ya estaba trabajando como enfermera en la Resaca. Y Inmaculada creo que se llamaba. Y me vino la mujer y yo la atendí, muy gustosa, y le dije en toda la consulta, porque ella venía con un matrimonio un poquito complicado, y la mujer le dije, mira, si tú quieres vivir, el problema tuyo es el problema exactamente igual que el que tuve yo hace a unos 40 años sería en ese momento. Mira de desaparecer de la compañía de tu marido, porque si no te matará. ¿No? Vaya. Sí, eso se lo tuve que decir porque... Bueno, ella también lo sabe en su foro interno. Digo yo que las personas que son víctimas de abusos físicos y sexuales, en el fondo lo saben. Ella no me hizo caso. Ya, bueno, porque también es muy complicado a veces claro que es cambiar esas tornas. Claro que es complicado. Y al mes me dice Vicente, Mari Carmen, ¿sabes que ha fallecido yo ya no me acordaba. Del nombre de eso. Sí. Inmaculada se llamaba. Y le digo, ¿pero quién es? Y me dice, con estas palabras me dijo, coño, Mari Carmen, la que fue empleada mía, que fue mi secretaria. Le digo, Vicente, si yo le dije, sí, dice. Y lo tenía escrito en una tarjeta, eso ella. Y fíjate que la mató su marido en la cama. Vaya tela. No tuvo. Eso fue lo que más a mí, de todo lo que he pasado cosas inmensamente fuertes, eso me afectó muchísimo porque pudo haber salvado su vida. Pero claro, seguramente la mujer no pensó que iba a pasar no eso. pensó que tendría tanto peligro. Porque tú no puedes pensar que la persona que tú tienes al lado tuyo te puede hacer una cosa así. Es una lucha interna tremenda, tremenda. No te imaginas cuando uno está con un ser, con su marido, el padre de sus hijos, y tú sabes o sospechas que te está preparando la muerte. Es tremendo. Eso no se lo quiero a ninguna mujer, ni a ningún hombre, porque así como hay hombres que lo hacen, hay mujeres que también lo hacen. Cuidado, no vayamos que solamente el macho es el que hace las cosas, porque hay hembras que también... Que tienen lo suyo también. También tienen lo es suyo. verdad que la mujer, según... De otra manera. Según yo que estoy muy enganchada a todo esto de los crímenes, el true crime y todo eso, la mujer suele matar más por dinero y el hombre por sentimiento. Y el hombre por sentimiento, sí. Cuando una mujer mata siempre hay una causa material detrás, casi siempre, ¿eh? No siempre, pero casi siempre. Y a veces por celos y despecho, como pasó con la policía de Santomera, por ejemplo. Esa. Era clienta mía. Era clienta tuya, de verdad. Su hermana me la trajo porque ella tenía un problema de esquizofrenia, esta mujer. Claro, creo que o ya ha salido de la cárcel, no lo sé. Pero date cuenta que yo las atendí y su hermana esquizofrenia. Hay dos de ellas que son con esquizofrenia. Claro que una cosa es ser un psicópata y otra cosa es tener una enfermedad mental. Vamos a ver. Son cosas diferentes. Yo perdono aquello que viene por enfermedad. Aquello que es por maldad, no lo perdono. ¿Me entiendes? ¿Por qué te digo esto? Porque yo en mi propia familia, a mí misma, ¿no? Me ha tocado vivir dos secuencias muy fuertes. Yo he tenido dos maridos. Uno, por desgracia, con problemas psicológicos. Y de ahí, esa persona para mí es una persona enferma y nunca le he guardado rencor, ni le guardo odio, ni nada, porque sé que es mental. Sí. Esquizofrenia, esquizofrénico. O sea, dicho por el médico forense, ¿no? Esquizofrénico. La otra persona que tuve, que fue la persona más importante de mi vida, que tú lo conociste, a Julio. Julio fue la persona que me sacó del pozo. Cuando me conoció con 39 kilos. Tenía que quererme mucho porque era un pedazo de tío.
Y te quedaste con el anterior pues muy mal, también psicológicamente, porque uno se queda débil cuando le pasan todas estas cosas. No, porque yo a Julio fueron 38 años, de los cuales en los 2 o 3 últimos años fueron los problemáticos. ¿Pero por qué? Porque ya él no estaba bien, ¿no? Pero eso es por las cosas que le habían pasado, le habían ocurrido. No era una enfermedad. Después le dio un problema de cabeza, que quedó vegetal 17 años. O sea que Julio murió el 8 de enero de este año. Para mí fue una de las personas, aparte de mis padres, una persona muy importante en mi vida, porque me ayudó, a pulso me levantó, a pulso. Fue el que tuve con él mis 2 hijos, nos casamos aquí en Murcia, porque antes no podía yo casarme, y fue una persona extraordinaria, tenía una voz fantástica, pero aparte de todo eso, unos sentimientos tremendos. Pero tú a veces piensas y razonas, ¿cómo puede ser una persona con un montón de cosas positivas, buenísimas? Llega un momento en su vida que pierde los estribos y no es la misma persona. Y con él tuviste un episodio muy duro, ¿no? Muy duro, sí. ¿Qué pasó con él? Pues con él pasó simplemente que él, todo lo que hicimos en Venezuela, nosotros derivábamos todo del petróleo. Sí. Teníamos un estar económico tremendamente bueno. Vinimos para acá y él confió todo aquello a sus hermanos en Argentina, y todo lo que tuvimos, sin darme cuenta, me dejó en la calle sin nada, lo mandó para Argentina. Y eso fue lo que a él lo descontroló a nivel mental, porque claro, no podía entender cómo podía ser que sus hermanos fuera allá para poner todo a nombre mío y de los chiquitos, de mis hijos, y ellos dijeron, no, aquí tú no tienes nada. Que estamos hablando de más de $1 millón. Entonces, de ahí vino que él se empezó a mermar. A sentir resentimiento hacia los demás, y acabó terminando en ti ese resentimiento, ¿no? Pero él conmigo, yo lo tenía en casa, estábamos divorciados ya, separados, lo tenía en casa, no hubo violencia con él. Violencia la tuve con el primero. Que me separé en el 69 justamente por esa violencia, que me recogieron en la calle con un hijo muerto en el vientre. Madre mía. Pero por eso hay una cosa muy fácil, que todas las mujeres que pasamos por esos problemas tenemos que seguir adelante. Yo no te tomo una pastilla, yo duermo como perfectamente. No soy una persona que estoy pensando en un pasado. Lo he tenido, lo que pasa es que no te afecta la violencia sufrida. Claro. En algún momento te tiene que afectar. Claro que me ha afectado, claro que me ha afectado. Y luego el hecho de que tengas un niño creciendo en tu vientre y que ese niño muera... Con 8 meses de embarazo, madre mía, ¿no? Hay mujeres que no superan algo así, ¿eh? No. Pues a mí me recogió en Necochea, en Argentina, ya te digo, el 19 de diciembre de 1969. Ese día no lo olvidaré jamás en la vida. Me recogió una vecina con un abrigo, llovía a cántaros, tronaba y todo, y me salvé porque la puerta la había dejado abierta. Y bueno, y después de ahí me pidió que por favor, eso no fue Julio, ese fue mi primer marido, sí. Y me pidió, él intentó matarse para no ser culpable de nada, y me pidió que no hiciera la tenencia de las niñas, porque claro, con eso de panorama yo tenía mis hijas. Y le dije, voy a volver a confiar en ti. Y a los 7 meses me robó mis hijas y nunca más las pude tener. Terrible. Terrible. Pero adentro, Graciela... Lola, adentro de todo eso, fíjate, tuve la capacidad de decir... Bueno, sí, me robó las niñas, he sufrido muchísimo por eso, pero también él se hizo padre. Ese rencor y ese odio que tenía hacia mí lo hizo ser buen padre. También, así como digo una cosa, digo la otra. Yo tenía a mis hijas, no las iba a conocer.
¿Pero las pudiste conocer por fin, Carmen? Sí, las tengo, ahí me traje a la pequeña, vino varias veces, estuvo aquí conmigo, hay otra que está viviendo aquí en Murcia, y la otra, la mayor, si no, yo ya puedo ir ahora, te explico por qué puedo ir a la Argentina. Porque yo antes no iba a la Argentina, estuve sin ir a la Argentina desde que salí en el año 70, escapándome, porque estaba esta persona, pero esta persona, por desgracia, no me alegró para nada, se mató, se suicidó hace un mes. Carmen, el que te hayan pasado quizás esas cosas, no es posible que esto haya influido en que tú tengas cierta empatía además para ver lo que no ven los demás. No. No tiene nada que ver. Nada que ver, porque yo desde pequeña, mira, con 2 años, yo tenía 2 años, no tendría unos 3 añitos y medio, 4 años, porque Delfina falleció mi hermana no, tenía más, tendría 4 o 5 años. Mi hermana estaba dándole mi padre el biberón, y dándole el biberón, le digo yo, papá, la hermanita se muere. Yo tenía 4 años. Y me dice, calla. Y mi hermana estaba jugando conmigo, jugando con el biberón en cuclillas en la cama, dio para atrás y murió de un ataque de meningitis instantáneamente. Ese es el primer caso que yo me acuerdo. Y después ahí todo lo que te puedo. ¿Y cómo te vienen esas visiones? ¿Te viene una frase, una palabra, una imagen? ¿Cómo es? No, me sale de adentro. A lo mejor estoy contigo y te puedo decir una barbaridad porque me surgió, punto, ya está. No es que yo vea o sienta, no. Ahora sí también hay una cosa, sí, por sueños sí he tenido evidencias por sueños tremendas. Una de ellas es la que te he contado. Oye, una pregunta, ¿y tú cómo ves el panorama actual como vidente que eres? Con esta comisaria diciéndonos que nos preparemos por si nos tenemos que meter en un búnker y que no nos falte el agua, una navaja suiza, el mechero y un paquete de cartas. Bueno, yo creo que el mundo está convulsionado totalmente, porque el mundo está en guerra. Y yo siempre digo lo mismo, ¿no? Y parte de razón tiene, pero yo no creo que nos llegue a nosotros. Eso es lo que yo no creo, ¿no? Pero parte de razón tiene porque estamos pensando en los rusos solamente, sí, por lo que se ve, ¿no? Sí. Pero atrás de los rusos hay otros personajes mucho, tal vez más fuertes que los rusos, aunque pensemos que los rusos tienen la bomba. Sí, bueno, pero está Corea, que también tiene bombas. Pero claro, bueno, algunos países islámicos también tendrán las suyas. Estados Unidos, en fin, con Trump a la cabeza, que está un poco mal de la cabeza. Bueno, pues ese sí que nos puede llevar a una desgracia, en Europa. Europa, no olvidemos que cada siglo tenemos una guerra. Sí. O sea, que también nos tenemos que guiar por las fases del siglo que vamos teniendo. Tú ya verás que cada siglo ha tenido una guerra, entonces es rotativo. Es cíclico, ¿no? Y también un poco nuestro país, España, es un país que, oye, siempre hay como mucha, en fin, mucho enfrentamiento entre unos y otros. Un país tan pequeñño que digo yo, madre mía, si nos pusiéramos todos de acuerdo, todos a una, con el talento que hay aquí para todo, la riqueza, claro, podía ser una gran potencia mundial. Y lo que pasa que nosotros en España desde los tiempos que era la Hispania antiguamente, sí, ¿no? Pues ya sabes que ya teníamos guerras. Porque somos tan batalladores, Carmen. Batalladores, pero perdedores a la vez. Perdedores, porque siendo que hemos sido los mayores ricos del parte del mundo. Donde no se ponía el sol, era en España. Todo, Y se ha perdido todo. Y se ha perdido todo esto, entonces. Los británicos todavía conservan cosas por ahí, conservan colonias y aunque no las conserven, hay como otro respeto. Es decir, no sé, hay como... Porque nosotros mismos nos dejamos perder el respeto. Nosotros mismos. Date cuenta, yo estando en Venezuela, Venezuela no nos perdona, y México tampoco, no nos perdona que ellos dicen que nosotros le dimos lo mejor a la parte Argentina, Uruguay, Chile, todo. Y cuando hablas tú con ellos, te lo echan en cara.
¿no? Cuando hay confianza, por supuesto, no hacia el tuntún. Y resulta que nosotros, ellos dicen que nosotros le mandamos en Venezuela, parte de gente, no toda la gente, porque la gente que está un poquito cultivada no dice semejante cosa. Claro. Pero la gran mayoría te dice que que a Venezuela le hemos mandado a los negros, los esclavos, y que a los otros países les mandamos la gente blanca, digamos así. Pero que va, o sea, hay de todo. Hay de todo, claro, claro que hay de y todo, los españoles quedaron por ahí también desperdigados, madre mía, pero sí, somos una mezcla brutal. Sí. Eso quizás es lo que nos salva Tú. a los españoles y a los latinos de mezcla también. De italiano con francés, español, porque mi padre era asturiano, mi madre era gallega, pero ellos ya venían de otra mezcla. Uh-huh. Oye, te iba a preguntar una cosa, las mujeres que tenéis todas, porque casi todos son mujeres, que Sí. tenéis este don. Hay hombres, yo creo que hay menos. Yo no Sí. conozco tantos. ¿Os reunís? ¿Os conocéis? Esas son las brujas. Las brujas. Las brujas. Bueno, claro. un poco bruja eres. Yo me considero Y además, así. por ejemplo, algún ritual, ¿sabes hacer? Esto de los rituales, ¿cómo se aprende? ¿Quién te lo enseñará? ¿Alguien, no? No. Tú te inventas el ritual. Lo mío es mío. Mira, me pasó. Porque de pronto dices, esta hierba te va a ayudar a purificar el ambiente o a quitar las malas energías. Mira, cuando empecé, yo no tenía ni idea, porque no sabía ni lo que era un tarot. Es que no tenía idea. Y resulta que todo era trabajo, y les empecé a dar una receta que me vino a la cabeza. Y oye, y aún la sigo dando. Y les ha dado resultados para el trabajo. Bueno, pero hubo una cosa que a mí nosotros también recibimos del cosmos cosas. A veces yo digo, parece como si fuéramos un poco dementes, porque date cuenta. Yo recuerdo que estando en Bilbao, porque yo me iba una vez al mes a Bilbao. Estando en Bilbao, Javier vino con su compañero, con Carlos, y ellos eran pareja, ¿no? Entonces le veo yo al hombre que estaba enfermo, que tenía una gravedad de enfermedad, pero ¿cómo se lo decía? Entonces, al final le dije que se tenía que... Dice, sí, pero no soy yo, es mi hermano, que no estaba ahí. Sí. Que no estaba ahí. Entonces digo, ¿y qué tiene? Bueno, tenía SIDA, el chico tenía SIDA. Y en el momento le digo, Javier, coge un lápiz, toma y escribe lo que te voy a dar. Y yo recibí una receta, no me preguntes quién ni nada, yo en mi mente me apareció la receta. No. Sabes que esto es un poco lo que cuenta Isabel Allende, la primera vez que escribió La Casa de los Espíritus. Sí. Ella cuenta que además siempre empieza a escribir todos los 8 de enero de cada año, que era como escritura automática. Yo hago que empezó a escribir y como que, bueno, casi ni dormía. Y luego ya después del gran éxito de La Casa de los Espíritus, ya, hombre, a ver, Isabel Allende era una mujer que era periodista, ya era más o menos escritora, pero claro que de pronto escribas una historia que tenga tal éxito a nivel mundial. Y bueno, era la historia de su familia, ni más ni menos, la historia de lo que le había ocurrido a ella. No olvidemos que nosotros nos vamos corporalmente, digo, ¿no? La materia, pero lo que es la parte espiritual queda aquí. Entonces, de alguna manera, pues le di la receta. Este chico estaba en fase terminal de SIDA. Sí. Y aún vive. Estoy hablando de 30 años. Y aún vive. Tuvo un hijo. Y no sé qué experimento o qué tratamiento habrán hecho es para que es una nena y tengo muy buena conexión con ellos, sigo teniendo. Pero yo pensaba que el enfermo era Javier, sí. Porque como era, y en aquella época se pensaba que era una cosa solo de lo que de sexo, sí, nada más. Sí. Pues hoy en día sé perfectamente que no es eso, ¿no? Pero en aquella época yo también tenía mis dudas. ¿Cuántas cosas, Carmen? ¿Cuántas cosas? ¿De qué más te pregunta la gente? ¿De salud, dinero o amor? Mira, lo que más prevalece es el amor, siempre igual. Y después te vienen y te piden a lo mejor rituales para el amor.
Sí. Y yo digo que el que quiere y el que ama y el que no necesita rituales, no necesita hacer nada, no puedes obligar a una persona a que te quiera si no te quiere. Claro. Otra cosa es que en el matrimonio, en la pareja o en los novios, ¿no? Muchas veces ha ocurrido, claro que me ha ocurrido. Pues me he encontrado con matrimonios. Voy a hablar de un matrimonio solamente. Y este matrimonio estaba casado hacía muchos años, tenían 3 chicos, 3 hijos, y de golpe y porrazo el hombre pues deja que haga la comunión una de las nenas y quiere separarse y odiaba a su mujer. Entonces, cuando yo vi que ahí había una manipulación, porque aunque la gente piense que no, sí existe la manipulación. Ya, claro. Sí existe. O sea que... la magia negra y sí, esas que cosas que se hacen. Yo digo manipulación. Y le dije, mira, me traes esto y esto y esto y esto, vamos a ver qué. Y salvé ese matrimonio, como ese matrimonio, muchos más, ¿no? O parejas. Pues a través de una Biblia le habían hecho la cosa. Vaya, nunca sabe... La Biblia la tengo yo. Nunca sabe dónde puede residir el mal. Claro, sí. La habían hecho a través de la Biblia. Fíjate tú. Y la tengo yo, es una Biblia que tengo yo, la tengo arriba de mi mesita porque para mí no es nada malo, ¿me entiendes? Pero sí habían utilizado la Biblia como eso. No recuerdo cómo había sido, porque no recuerdo. Y le digo, tráeme, me trajo la Biblia, una servilleta tipo toalla bordada y no sé qué otra cosa más. Y aquello yo hice un pequeño ritual y ayudé y ahí está el matrimonio perfectamente. O sea bien. Que de lo que tú menos te imaginas están las cosas malas. Sí. Porque si no existieran, ya hubiera dejado de existir esa parte negativa hace muchísimos siglos, no años, siglos. Sí, algo de cierto tiene que haber. Claro, quiero decir, el mal y el bien existen en este mundo y en todas las variedades y variantes. Sí. Y después, fíjate, tenemos también, tú sabes que hay una parte de ritual que hacen los haitianos, que no es que hagan nada, no hacen nada, simplemente hay una persona que va y les dice a la gente que le han hecho tal cosa, ¿no? Como un mensajero, como que es muy amigo de las otras personas. Y ellos mismos se autosugestionan y tienen el problema. Entonces porque a mí me ha tocado, Lola, me ha tocado varias veces, en casi 40 años, son muchas veces. Claro. No varias. Y me ha tocado tener que decirle a la persona que tenía algo sin tener nada. Yo no hacer nada. Y la persona curarse totalmente. Quizá a veces es verdad que el poder de uno mismo, de creer que está bien o que está mal, influye muchísimo en el resultado. Claro. Tú te pones 10 minutos o 10 minutos, un cuarto de hora que tienes dolor de cabeza o tienes dolor de estómago y vas a tener dolor de estómago y vas a devolver también. O sea que la autosugestión existe. Es muy importante, como yo digo siempre, pues decirse cosas buenas, tratarse con amabilidad y no decir, ay, qué torpe soy, o ay, que esto qué fea estoy hoy, que esto lo hacemos mucho las mujeres. Tú estás muy guapísima. Ya, bueno, pero depende del ángulo de la cámara. Alejandro lo sabe. Pero es verdad que no paramos somos nuestros peores enemigos a veces, nos decimos cosas terribles, hombre, no puede ser. Pero fíjate. Y está eso del ¿cómo se llama? El síndrome del impostor. De pronto te sale una cosa buena y como estás acostumbrado a que todo te salga mal, regular o peor, cuando te sale algo bueno ya piensas que esconde algo malo y que no va a funcionar. Sí, es así, muchas veces pasa eso. Vivimos con mucho miedo, demasiado. Pero hay una cosa que es auténtica, que ellos le llaman amarre. Sí. ¿No? Los amarres. Pero según cómo sean los amarres no los hace cualquier persona, no se hacen así porque sí. Entonces, qué lástima la mujer o el hombre que tiene que tener a su pareja por medio de un amarre.
porque eso tiene una terminación, ¿no? Suponte que un amarre lo hago yo con mi menstruación, porque utilizan muchas veces la menstruación de semen. Me perdonáis los que están escuchando, que es una cosa pero que muy es dura, así, pero que es así, porque voy a dar una cosa aquí para que tengan mucho cuidado. Y lo preparan, ¿no?, con eso, ¿no?, con el semen. Y resulta que a lo mejor ese señor con su esposa no llega a nada, pero eso es auténtico, no es nada. Entonces, el hombre, cuando tiene alguna picardía por ahí y tiene una mujer y hijos, lo que tiene que tener mucho cuidado. Cuando tiene que hacer uso de sus elementos, que los haga limpiamente, pero que no se deje limpiar jamás con una mujer, nunca, porque eso que están limpiando es lo más esencial para hacer una madre. O sea, que te pueden coger el semen hablando con claridad, sí, y hacerte un amarre. Exacto, y lo hacen, y lo hacen. Y sale auténtico. Y siempre lo harán con un trapito blanco o algodón. Una cosa que yo nunca me ha gustado contar, pero ya tengo casi 80 años, Lola. Lo que sé no me lo quiero llevar. Quiero que si alguien escucha, que no es siempre igual, porque puede estar con tu mujer o tú con tu mujer o tu mujer con tu marido, y en un momento dado, pues sabemos lo que son esas cosas, que hasta en la cosita muchas veces hacemos actos de presencia haciendo cositas, ¿no? Sí. Porque yo también he sido joven, pero a veces se tira de cualquier cosa para limpiarse. Sí. No, hay que tener cuidado cuando se está fuera de casa. Vamos, cuando está uno haciendo cosas no que con no la mujer hacer, ni con el marido. Exactamente. Pero, a ver, está el mal y el bien. Yo siempre pienso, claro, yo soy así súper chupi guay y pienso que el bien siempre prevalece contra el mal. Sí. A pesar de los pesares. Sí. Bueno, viendo lo que tenemos encima y con la otra diciendo que no nos metamos en un búnker, pues no sé qué pensar. Pero bueno, entonces el bien siempre prevalece sobre el mal. Yo creo que sí, porque mira, si yo te contara, tengo casi 80 años, las personas que a mí me han hecho de alguna manera daño, porque me lo han hecho mucho, he tenido la desilusión tan grande de que esas personas, que son muy poquitas, pero son, encima familiares, han tenido muy mal término de su vida. Uno de los casos es una persona que de mellizos, tuvo mellizos, aún viven estos chicos, y me dice, familiar lejano ese, me dice, porque en familia me llaman Mari, ¿por qué mira Ernesto y Josecito y no sé qué y no sé cuántos rompen la cama, se comen la madera, hacen esto, hacen aquello? Me contaba. Vino de Argentina y me comentaba. Y le digo yo, ¿sabe por qué? Porque usted ha hecho daño, mucho daño. Y cuando usted no lo paga, pero lo está pagando inconscientemente a través de sus hijos. Cambie ese chip y vea y vamos a ver qué pasa. O sea que esto del karma existe. Existe. Exacto. Más vale que seamos buenos. Bueno, tampoco tontos. Tontos no, buenos con nuestra prevención, sí, claro. No. Sin embargo, Carmen, hay gente que no cree nada de esto, lo sabes, ¿no? Y entonces, esto que tú me dices, nuestros seres queridos se van, pero están aquí. Pues ¿están aquí un tiempo o están aquí siempre? No, espiritualmente, mira, yo te digo que hay otro espacio del otro lado. Hay otro espacio. Porque no sería, por muy vidente que seas, o por vidente, o que puedas llegar a cosas lejanas, hay cosas que no puedes saber tú. Entonces, cuando tú tienes una persona delante, una familia que les está pasando ciertas cosas, y tú te introduces y sacas cosas de que tú a esa familia no la conoces de nada, esas personas han tenido que preguntar, y encuentras la razón, el porqué
de esas cosas que están pasando en la vida de esos seres. Que te llegan aquí, te llegan Claro, a ti. te ¿Tú llegan- piensas que te llegan a través de sus familiares No, muertos? No, llegan a través del espíritu que está rondando, porque espiritualmente no se va nadie. Pero también está la otra faceta, cuando a ti tú tienes a tu madre, a tu padre o a un hermano o la familia entera van contra una persona, contra ese ser que se va sin cariño, sin amor, sin nada, la misma conciencia tuya es la que empieza a revelar cosas que no viene del ser que se ha ido. Es tu misma conciencia que no has actuado bien y de alguna manera tú mismo te revelas, estás manifestando. Sí, porque a veces sabemos más de lo que sabemos. Claro. Esto, mira, esto ¿sabes quién lo dice? Que me encanta. Carmen Posadas, la escritora. Cuando no tengas inspiración, tú siéntate y escribe porque tú no sabes lo que sabes. Sí. Y a veces cuando te sientas, es verdad que el escritor también tiene un rollo así medium, porque de pronto le llegan ideas, los personajes que de pronto se aparecen ahí. Y fíjate, ¿de dónde viene todo eso? En La Fama había una señora, Carmen se llamaba, por cierto, esta mujer tenía un hijo guardia civil, lo tenía y ella ya falleció hace muchos años. Y Connie, una amiga mía, que también falleció, esta sí echaba las cartas, pero trabajaba en el ayuntamiento. Entonces me dice, Mari Carmen, vente conmigo que te voy a presentar a Carmen. A Carmen era esta mujer, que tiene a su hijo. Y le digo, ¿y tú por qué? Dice, bueno, porque yo he estado muy enamorada de él, pero nosotros hemos roto y él está en Barcelona. Bueno, voy para allá. Entonces ella me contaba que tenía un problema de hígado. Y digo, pues dame un lápiz que te voy a poner una receta para unas hierbas que tomes y ya verás que te vas a poner bastante mejor gracias al hígado, ¿no? Sí. Y cuando empecé a escribir, la mujer se admiró porque dice, esa es la letra de mi hijo. Esta no es la letra tuya, es la de mi hijo. Pero cuando leímos, listo, ponía que él tenía un hijo en Barcelona, ya había fallecido su hijo, y a raíz de ese escrito, ella consiguió a su nieta. O sea, escritura automática le llaman a eso. Sí. Hemos hablado de... Que hay cosas que nosotros desconocemos realmente. Bueno, el mundo es un misterio, desde claro, luego. La mente es un misterio, pero total. es que todo lo que nos rodea es un misterio. Tú sabes que Paloma Navarrete decía que ella utilizaba la bola de cristal para hablar con los entes. Porque no se fiaba, ¿no? Porque quería estar como más protegida. Más protegida. Pues yo sí tengo varias bolas de cristal, que por cierto... ¿Y también las utilizas para hablar con...? No necesitas, sí que yo te veo que tú no necesitas nada. Pero si tú conoces mi casa... Sí, por eso. ¿Qué tengo en mi casa? Puro libro, pura chuchería, lo que menos puede pensar una persona, que ahí hay una persona como yo, ¿o no? No, nada. Porque yo no tengo nada... A no ser mi Virgen del Carmen, que esa la sí, tiene alguna virgen que otra y poco más, sí, nada más, sí. Que bueno, pues es que es un misterio. Todo esto que nosotros cogemos... Mira, el otro día yo soñé con una paloma, con un pájaro blanco que era una paloma. Y en la paloma a mí me abrazaba y lloraba. Lloraba la paloma, no lloraba yo. A los 2 días, bueno, hubo la noticia que hubo, que fue bastante fuerte, el suicidio del padre de mis hijas, ¿no? Pero yo decía, ¿pero por qué me abraza a mí la paloma llorando? La paloma. Yo me reía porque ya echaba broma, porque digo, últimamente debe ser que estoy a punto de irme porque tengo cada sueño que, bueno, espero vivir un poquito más. Y bueno, ¿tú crees que saldremos de esta que estamos metidos ahora? Es decir, que hay tanto retroceso de derechos, Hay una modificación legal, que va a venir una modificación legal, pero con el cambio de gobierno también, porque va a haber cambio de gobierno. Sí. No me preguntes qué partido, pero sí va a haber cambio de gobierno. ¿Pero para mejor o para peor? Yo creo que va a ser para mejor. Ah, vale. Yo creo que va a ser para mejorar, porque tenemos una situación muy, muy grave en España. Sí. Empezando por lo que viene de afuera.
no por lo que tenemos adentro, por lo que viene de afuera. Nos invade, nos invaden. Y como no abran los gobernantes los ojos, nosotros volvemos a 700 o 1000 años atrás. ¿Tú crees? Yo creo que sí. Yo no creo que sea tanto así. Hombre, quiero decir que la gente que viene aquí viene porque en su tierra no se puede quedar porque morirían. Tenemos el problema, yo no estoy hablando de sudamericanos, ni no. Tenemos el problema con el otro lado del riachuelo. Ya, los musulmanes. Pero no los musulmanes, no todos los musulmanes. No todos son. Cuidado, que hay gente espectacular. Que hay, el Islam es muy grande. Es que, quiero decir, a mí como tampoco me gusta generalizar en esto, porque tenemos un Islam radical y tenemos un Islam moderado y tenemos personas maravillosas. Yo he tenido y sigo teniendo amistad con musulmanes. Y es lo que tú dices, no todos son lo que son. No, ni la gran mayoría yo creo que no, pero bueno, pero no eso sé. lo tenemos también con el cristiano. El tema terrorista pues sí que está siempre ahí, que eso nunca sabemos, pero... Eso es el peligro que tenemos. ¿Tú crees que estamos amenazados de terrorismo en nuestro país? Sí, por supuesto que sí. Más de lo que nos pensamos. Lo que pasa es que yo creo que nuestro ejército y todo lo que es los militares y la policía y todo, están muy bien considerados y aparte muy bien preparados para esto. No es fácil. Yo creo que es uno de los países con mejor sistema policial y eso. Sí, que por un lado, yo creo que tú tienes que entender también, Carmen, que a lo mejor que las personas que vienen de fuera, que vienen, como tú dices, de la otro lado del charco, de Marruecos, etcétera, vienen porque allí tampoco tienen un medio de vida y llegan aquí y no todos son malhechores, no todos, hay gente maravillosa. Pero mira, si de 10, fíjate lo que te voy a decir, y es muy fuerte lo que voy a decir, y que me perdonen porque habrá muchísima gente. Si de 10 tenemos a 7 que no son legales, pues cuéntame qué hacemos. Bueno, quizás habría más lo negativo que lo positivo. Tendría que haber una revisión de las leyes y regularizar a las personas. Sí, yo no digo que no vengan, pero mira, cuando yo me fui, nosotros nos fuimos a Argentina, tuvimos que ir con papeles. Tardaron 6 años en darnos la residencia. Llevábamos todo el capital de mi padre y de mi madre y lo llevamos para allá, llevando dinero. No fuimos de migrantes, así no. Edificando. Los primeros edificios en Córdoba que se hicieron, los hizo mi madre y mi tío. Y su hermano, ellos dos. No, de todas maneras, yo creo que la residencia aquí tampoco se da tan rápida a la gente que viene de fuera. Claro. O sea, tú no llegas y te dan la nacionalidad inmediatamente. No. Pero, por ejemplo, mira, cuando... Que también hay mucho desconocimiento de esto. Claro. Aquí la gente que llega en las pateras, la mayoría es de vuelta otra vez. O sea, no es que llegas y ya está. Bueno, ahí está. Yo me refiero a esta gente que viene... yo no digo que no vengan y se emigren y busquen aquí mejor vivir, porque lo he hecho yo y ya está. Pero que vengan con una legalidad, no como vienen. Porque date cuenta los problemas que está habiendo a nivel de... no de terrorismo, ya no hablo de terrorismo. Bueno, pero es que... Es muy difícil, porque hay que estar difícil. Porque para que esa gente se meta en una pantera y arriesgue su vida... En una patera. Imagínate cómo tienen que estar allí. Porque eso es lo que yo hablo en casa siempre. Para que ellos se arriesguen su vida, la de sus hijos, para venir, ¿cómo tienen que estar allí? Hombre, lo que pasa es que entre esa gente que viene, también vienen algunos que son de otros bandos. Ya. No sabemos, eso es así, claro. Claro, no se sabe. Pero bueno, realmente es una situación complicada y ojalá no pasase esto en el mundo. Todo el mundo tuviese empleo en sus países, riqueza, gobernantes serios, no dictadores, que claro que al final... Mira Venezuela cómo estaba y cómo está. También. Cómo está. Sí. Eso no es... Pero es que Venezuela siempre fue igual, porque yo recuerdo, yo vivía allá 20 años, y tú salías a la calle y alrededor de tu casa había porros, droga y de todo. Y todos los fines de semana, los sábados, pagabas un derecho de piso.
¿Cuál era ese derecho tuyo? Pues a lo mejor le daba 100 bolívares, que era mucho dinero, a cada uno, y una botella de whisky. Eso sí, te cuidaban, no te pasaba nada. Pero claro, es la corrupción, eso es una mafia. Exactamente. Sí, el tema son las mafias y la corrupción, que corrupción también en nuestro país tenemos mucha, por muchos frentes, que es algo casi ya lo creo. demasiado instalado, que no debería, porque, en bueno, fin, todos tenemos derecho a tener una buena vida, Carmen, es lo que yo pienso. No. Independientemente de donde hayas nacido, si tú te esfuerzas y trabajas, tienes derecho a tener una buena vida. Y al final... su casita, aunque sea... Claro, una casita humilde, pero una casa. Claro, yo lo que veo a veces es que hay gente que se esfuerza y trabaja y claro, los jóvenes tienen sueldos muy pequeños bajo. y pero date cuenta mucha ahora precariedad. Mismo el problema que tenemos, que querían ponerle, creo que ya han dicho que no, los impuestos también a la gente que gana un sueldo base. Entonces, tú ganas un sueldo, no lo has escuchado. ¿Y de qué van a vivir? Claro, sí. Si tienen 2 o 3 hijos o un hijo, si estás ganando 1.000 euros o 1.100 euros, ¿qué haces tú? Que te van a cobrar impuestos también, es una barbaridad eso. No sé, hay que buscar un modo de equilibrar todo esto y que la gente pueda vivir. Claro. Que pueda vivir, no sobrevivir, sino vivir de forma digna, que es lo que pone en nuestra Constitución española, que todos tenemos derecho a un trabajo digno, una vivienda digna. Completa. Claro. Y ahora la voy a repetir porque me la quiero aprender. Claro, son muchos artículos. Yo no consigo terminármela de aprender. Mira que lo he intentado. Pero bueno, lo básico me lo sé. Los de derechos y deberes fundamentales, más Pero o mira, menos cuando los yo era conozco. Pequeña, yo hice el colegio en Barcelona, pues a nosotros nos daban todos, nos enseñaban todo eso. Era educación cívica. Sí, aún tengo libro yo de aquella época, así pequeño, es así pequeñito. Y lo tengo, todo estropeado, pero lo tengo. Pues lo de la educación cívica, fíjate, yo creo que no vendría mal, porque madre mía. Madre mía, no dejes las cosas tirarse en el suelo, que yo veo aquí cada grupo de zagalón y zagalones, que madre mía, que esto qué es, que son cosas que yo creo que en casa nos enseñaban los padres, los abuelos. Mi abuela decía una frase que me encantaba, que era gastar formalidad. Gastar formalidad. Mira, es que la educación creo que tiene que ir hogar y colegio. Sí. En el colegio, por mucho que hagan, si en el hogar no hay esa parte básica, no hace nada el colegio. Es la parte más para la educación, ¿no? La educación de base, de buenos días, buenas tardes, saber estar con la gente, respetar a la gente mayor, una serie de cosas que no existen, porque no existen. Cuando yo llegué aquí a España, después de tantísimos años de estar fuera de mi tierra, mi marido venía cada 6 meses. Se tiraban aquí 1 o 2 meses con mis hermanos. Y me decían a mí, vente. No, yo el día que vaya a España quiero ir y quedarme para siempre. Y así lo hice, ¿no? Cuando vine y vi que iba una señora mayor con un callado, con un bastón, y nadie se levantaba a darle el asiento, los muchachitos jóvenes, dije que España más perdida que hemos tenido. Porque yo recuerdo que eso era educación. Claro, no, es educación. No es educación. Pasa, yo recuerdo, fíjate, cuando yo estudiaba en Madrid, que estudié mi carrera de periodismo en Madrid, me iba con una maleta gigante, que entonces las maletas no tenían ruedas y pesaba un montón. Y yo no me cogía un taxi porque era carísimo, me iba en el metro, y el metro tiene tramos de escaleras, tramos y tramos de escaleras. Sí. Y entonces, en aquella época, siempre había alguien que te ayudaba con la maleta. Pero hoy en día, ¿no? No, ha cambiado muchísimo. Y no sé si es que la gente tiene miedo, va todo el mundo a lo suyo, estamos muy aislados. Es sorprendente lo que a mí me pasa en el edificio, a donde yo vivo. Bajo para la basura, con la bolsa de basura. Hay un chico y una chica que no son hermanos, no viven juntos, son vecinos también. Uno vive en el cuarto y el otro creo que en el primero. El nene vive en el cuarto. Tal es así que lo felicité a los padres, porque impresionante. Me sacan la bolsa
y la llevan ellos a la Qué basura. bien, hombre, no está Pero todo no perdido. Ahora porque estoy así jorobada, No, siempre. Antes ya. No está todo antes de perdido. estar así. Y si me ven que vengo del supermercado, del mercado, del coche, me llevan hasta mi casa, a la casa. Tal es así que ya te digo, agarré a los padres y les digo, los felicito por la educación que les dais a vuestros hijos. Menos mal, que hay todavía esperanza. Aún Hay hay, esperanza, aún no, hay, sí que la hay, sí que la hay. Oye, y otra pregunta que te quería hacer, así como vidente que tú eres. Otra pandemia de estas como la que hemos pasado no va a venir, que nos encierre a todos en casa. No momentáneamente, pero alrededor de 3 a 4 años sí. Sí. Sí tendrá. Pero porque a ver, te voy a decir, Mari, como te dice tu familia, Sí, porque eso. hay mucho trabajo de laboratorio, armas químicas y todo Claro, eso. Mira, esta pandemia que hemos tenido fue hecha por el hombre. Uh-huh. ¿No? Yo creo que lo habían anunciado yo cuando di las predicciones para Del el año año. ese, Uh-huh. la había anunciado que venía, no pandemia dije, pero que venía una... Y más o menos también di cuándo se terminaba, que no recuerdo, tengo todo escrito. Y esto puede ser una derivación de laboratorio también, pero no chino, ¿eh? Bueno, no chino. pues Porque los chinos están metidos en la pandemia esa. Sí, hombre, ya está claro. Mm. Bueno, estaremos preparados, querida Carmen o Mari. Mari, Ha sido pues, un placer igualmente. charlar contigo este rato aquí Con Altura. Y nada, nos seguiremos viendo por ahí. Y muy agradecida que me hayas invitado. Yo te encuentro fenomenal. ¿Sí? Te las llevas Pues, tus 80, ya sabes que fantásticos. el 6 de junio cumple 80 años, si Dios quiere. Bueno, pues lo celebraremos. Pues, sí, lo vamos, sí, hombre. Los 80 ya están buscando a dónde. Sí. Nos vemos la semana que viene, nos escuchamos la semana que viene aquí en Metropolitan Radio en Con Altura.